Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, de habla hispana o no. Gracias por sintonizar María Visión. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, México, muy cerca de Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila y del mariachi. Desde aquí, en María Visión, transmitimos para todos ustedes a corazón abierto. Gracias por no cambiarnos. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, pues muy contenta, muy agradecida y sobre todo emocionada por el tema del día de hoy. El programa que tenemos hoy para ustedes muy especial y con mucho cariño y con invitadazos, bueno, de lujo. Ustedes ya los conocen, son parte de este programa, maestros de este programa, maestros de vida. De verdad que aprendemos mucho de ellos y pues los invitamos a que nos vean en familia y sobre todo que no quede solo aquí, no quede solo en lo bonito, sino que también se lleve a la práctica en la vida. Entonces, pues si me permite, Salvador, tengo el honor de presentar a los invitados del día de hoy, que son Arturo y Gema Valderas. Bienvenida, Gema. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Salvador, y gracias a todo nuestro auditorio, que con gran alegría estamos hoy con todos ustedes. Y bienvenido, Arturo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ellos son un verdadero regalo del Sagrado Corazón de Jesús para nosotros, porque además de ser evangelizadores de tiempo completo, maestros de Biblia, trabajan una herramienta hermosísima que es la sanación del niño interior. Este programa, amigos, de verdad, si tienen familia a un lado, despiértenla, díganle que vengan a ver, sobre todo los jóvenes. Miren, es muy importante sanar nuestros interiores y más nuestro niño interior. Pero el tema de este programa se llama Con las puertas cerradas. Si usted tiene por ahí el Nuevo Testamento, la Biblia, váyase hasta San Juan capítulo 20, versículo 19. Y ya en un momento más lo leerán ellos, el versículo y el capítulo 20, el versículo 19 de San Juan. Pero yo les dejo el micrófono y las cámaras a Arturo y a Gema Valderas. Muchas gracias, Salvador. Bueno, esta imagen con las puertas cerradas es una imagen muy fuerte y vamos a ir página por página viendo a lo largo del programa qué quiere decir las puertas cerradas, porque así como puerta cerrada indica que no se puede pasar ahí y normalmente nos gusta una vida saludable con puertas abiertas. Fíjate, Gema, Arturo, hace muchos años, cuando yo era un niño, en Guadalajara, sí, hace muchos años, cuando yo era un niño, en Guadalajara dormíamos con la puerta abierta. Sí. Porque el lechero llegaba temprano y le dejábamos las botellas y las cambiaba por ya las que están llenas. Y nadie se metía. Hoy por hoy, creo que la casa de nosotros debe de tener 2 o 3 chapas a puerta cerrada y además con candados y alarma. Con chapas. Y alarma, sí. Y todo lo demás. Protectores. ¿Cuántos de nuestros corazones están así, no? Exacto. Sí. Y ahorita que dices que de chico estaban las puertas abiertas, en mi casa, la casa de ustedes, también la casa estaba siempre abierta. Le dabas un empujón con el pie y se abría. Sí. Día y noche estaba así. Nunca había llave ni seguro ni nada. ¿Y jamás se metió alguien que no debió meterse? No, nadie. Es que el principio es, si esto no es tuyo, es de alguien. No claro. Lo tomes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues vamos con el tema con las puertas cerradas, Arturo. Sí, evidentemente vamos a poner, todo el mundo conocemos las puertas y las puertas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Y alguien se preguntaría, bueno, pues es bueno que estén cerradas, es bueno que estén abiertas. Pues no hay una respuesta absoluta. Como en todo, lo que determina si algo es bueno o no, no es el acto en sí, sino la situación y la intención. Entonces, vamos a pensar en cerrar la puerta cuando cuando la familia quiere, por ejemplo, convivir solo la familia. ¿Qué hace? Pues cierra la puerta. Es decir, dicen, esta es una reunión familiar, nada más va a estar el papá, la mamá, nuestros hijos, nada más. Entonces, cerramos la puerta, aunque no sea físicamente, cerramos el espacio o el momento, porque nosotros tenemos una convivencia especial que queremos vivir solo nosotros. Ese sería lo que llamaríamos la intimidad. La intimidad es el recinto cerrado, no necesariamente cerrado, físicamente con las puertas, también se puede,
Pero cuando nosotros decimos vamos a tener una reunión, pero es exclusiva para estas personas, la familia, por ejemplo, quiere decir excluimos a los demás. Y normalmente es por un motivo totalmente válido, porque lo que se va a platicar ahí, el afecto o el tema difícil que se va a tratar, solamente corresponde a ellos y por eso se tiene que cerrar el espacio, se tiene que cerrar la puerta literalmente. Entonces, en ese sentido, es adecuado tener espacios cerrados. Hay personas que no pueden mantener el espacio cerrado. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Pero nosotros debemos tener la doble capacidad. La capacidad para poder tener espacios cerrados en donde requerimos de una comunicación intensa, donde requerimos de esa intimidad, de esa incluso soledad, por ejemplo, pensando en el matrimonio. El matrimonio, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, requieren de espacios únicos para ellos, físicos, emocionales, etcétera, porque hay una vida que corresponde exclusivamente a ellos y nadie debe intervenir ahí. Entonces se cierra el espacio, decimos nosotros nos vamos a ir a comer solos porque es nuestro espacio, es nuestra relación, nadie entra allí, nadie tiene por qué entrar en ese espacio. Es mi privacidad. La privacidad. Es mi hábitat, es mi área, es mi espacio. Mi espacio, ¿no? Sí. Entonces, toda relación requiere espacios vitales. Por ejemplo, una junta de trabajo. Si cuando en una empresa, el consejo de la empresa va a hacer una junta, no dicen, a puerta abierta, el que quiera entrar y traigan a quien gusten. No. Es puntualmente, la invitación es para fulano, es en esta sala y la sala se cierra y solamente están los que deben estar. Esa sería la validez de las puertas cerradas. Nadie debe estar ahí porque lo que se va a tratar ahí compete exclusivamente a los que están ahí y necesitan construir esa relación. Si ahí hay conflictos, hay peleas, hay abrazos, ese es un asunto que corresponde exclusivamente ahí. Y cuando decimos exclusivo, la palabra exclusivo viene de excluir. Es decir, vamos a estar 5 y excluimos a todos los demás. Es decir, los demás, pues, no es porque no los quiero. Hay personas que cuando uno las excluye, se sienten muy mal. No aprendieron a soltar, diciendo, oye, ahí vengo, no. Y hay personas que les cuesta muchísimo trabajo decir no, sabes que no es para ti, o sea, discúlpame, pero no puedes venir, discúlpame, pero no es porque no te quiera, no te aprecie, no te considere, no, es porque aquí esta reunión es exclusiva para nosotros, ¿no? Ese sería como la primera dimensión y creo que es importante considerarlo, porque si no vamos a tener efectivamente lo que señala Salvador, no vamos a tener privacidad, no vamos a tener un espacio, y al no tenerlo, no vamos a tener libertad, que es justamente el ejercicio de la libertad personal la que debe, diríamos, manifestarse en una relación cercana. Libertad para decir lo que siento, libertad para decir lo que pienso, libertad para decir lo que me gusta, lo que me disgusta, en lo que no estoy de acuerdo, negociar, etcétera. Hay espacios para eso. Así es. Entonces, esa sería la primera dimensión. Por eso, en el Apocalipsis, por ejemplo, el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Voy a entrar, me tienes que abrir la puerta, cuando entre, entonces la cierras, porque lo que quiero es tener una cena, una comida íntima contigo, ¿sí? en esa soledad, ¿no? Ese espacio es vital para nosotros, el espacio de la soledad y el espacio de la puerta cerrada para la intimidad. Sin embargo, en el texto que vamos a comentar, que ya lo citaste, el capítulo 20, versículo 19 del Evangelio según San Juan, se habla también de puertas cerradas, pero y aquí otra vez, el contexto, lo que está alrededor, es lo que va a determinar si es adecuado o no mantener las puertas cerradas. Y nos podríamos ir directamente al texto para empezar el comentario y sobre todo la aplicación, porque si la palabra de Dios no se convierte en actos de todos los días, pues se nos queda en la pura teoría bonita, un poco lo que decías, Mariana, al principio,
nada más saber, qué lindo estuvo y nos olvidamos del asunto y seguimos con nuestra vida. No, la palabra se tiene que ir encarnando en nuestras acciones de todos los días. El texto a la letra dice, el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Voy a leer el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Arturo, me gustaría que volviéramos a leer de nuevo el 19 y el 20, regresando, porque tenemos que hacer una pausa, Gema, la primera de este segmento, y regresamos. Mariana, nos pueden escribir a través del correo electrónico y en este mismo momento podríamos contestarles, o en su defecto, terminando el programa, les respondemos, o llamarnos por teléfono. No nos cambie. Regresamos. luzcatólica.com. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, en A Corazón Abierto, con este tema, con las puertas cerradas. Tenemos voz del auditorio, Mariana, adelante. Bueno, nos llamó Irene Cajero Frutos, muchísimas gracias, de Nochistlán, Zacatecas. Felicita y saluda a los conductores, muchísimas gracias. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se pongan en contacto con nosotros, con sus dudas, comentarios. Para nosotros es muy bonito y muy retroalimentativo también recibir sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas para aclarar el tema, y pues sobre todo porque este programa está dedicado para ustedes. Muchísimas gracias, Irene. Y antes de retomar el tema, Gema tiene saludos y tenemos también lo que nos regala Gema para el auditorio. Bueno, primero mando los saludos hasta Veracruz, a la sierra del norte de Veracruz, a una población pequeña que se llama Tlalpani. Hay una comunidad que siempre nos escuchan, entonces están ahí siempre viendo. Un saludo. Para la comunidad de Valencia, San Pedro Valencia, aquí muy cerquita de Acatlán y San Isidro Mazatepec, que ya nos están esperando con las puertas abiertas después del ecocidio que hubo. Ya están los restaurantes abiertos nuevamente para que la gente vaya a disfrutar. Es un lugar hermoso. Qué bueno. Y apoyen ahí. Y también una población muy cercana ahí se llama Bellavista, municipio de Acatlán. Hay un ingenio azucarero y hay un grupo de señoras que nos escuchan, que nos ven, y una de ellas, Marichuy, que está cumpliendo 22 años de casada, así es que felicidades. Un saludo para todos ustedes. Ahí la llevan. Y el regalo, bueno, hoy trajimos 3, son antifaces que tienen de este lado negro para que el cerebro descanse, y su resorte para que no se les caiga, y llenos de semillas y manzanilla para relajarse. Sensacionales. Son 3, ¿verdad? 3, que vamos 3. a obsequiar a De nuestro auditorio, sí. que nos llame por teléfono y seleccionaremos 3 llamadas de estos regalos, de los obsequios para ustedes. Retomamos el tema con el Evangelio de nuevo, para que nuestro auditorio que nos acaba de sintonizar pueda escuchar lo que leímos, la palabra de Dios. Estamos entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. ¿Cuál es el contexto? Este es el día de la resurrección, el primer día de la semana. Jesús ya resucita en la madrugada del domingo. Se encuentra con él María Magdalena, pero los discípulos están justamente ahí, están en el cenáculo, reunidos, y el texto expresamente dice: con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Esta es la segunda, diríamos, motivación que tiene el cerrar las puertas. Lo comentábamos al principio, podemos cerrar las puertas de un modo totalmente legítimo y totalmente necesario, cuando es necesario conservar la privacidad, la exclusividad, la intimidad. Ahí necesitamos la puerta cerrada. Y decíamos, no es porque no queramos a los demás, no, o por discriminación, no, es simplemente no les corresponde el espacio y lo tenemos que cerrar.
Pero el segundo caso en el cual se cierran las puertas es una motivación totalmente distinta. En el caso de este texto es el miedo. Lo dice expresamente el Evangelio según San Juan. Y San Juan estaba ahí. Entonces él sabe de lo que está hablando. Él era de los que estaban ahí encerrados, con las puertas bien cerradas. Y el motivo, este es el motor que les lleva a cerrar las puertas, el miedo. ¿Por qué? Pues si recordamos todo el contexto, Jesús ya en los últimos meses antes de su crucifixión y muerte, ya había tenido muchos conflictos con el judaísmo oficial de su época. Había tenido muchas confrontaciones, el mismo Evangelio de San Juan lo va narrando, de forma que el último gran problema, diríamos, que genera una fractura definitiva entre Jesús y las autoridades judías, particularmente el Sanedrín, parte del Sanedrín, las autoridades del templo, fue la resurrección de Lázaro. En el Evangelio de San Juan es el último, San Juan le llama signos a los milagros. Es el último signo de 7 que presenta el Evangelio de San Juan, de 7 milagros. La resurrección de Lázaro es el último. Y es el que genera el mayor conflicto porque los judíos sabían que el autor de la vida, el dador de la vida era Dios, nada más. Solamente Dios era el que daba la vida. Y cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, las hermanas mismas le dicen, cuando Jesús pide ir a donde lo enterraron, lo sepultaron, a la tumba, las hermanas le dicen, cuando Jesús pide que se abra la piedra para abrir la tumba, le dicen, lleva ya 4 días sepultado y ya su cuerpo huele mal. El signo de la muerte definitiva para el judío era la descomposición del cuerpo, porque una persona podría caer en un estado cataléptico, por ejemplo, en donde no tuviera signos vitales, se pensara que estuviera muerto, pero a lo mejor 1 o 2 días después volvía a recuperar sus signos vitales y entonces no habría muerto realmente, habría sido una muerte aparente. Pero ya cuando el cuerpo empieza a descomponerse, ya sabían con el 100% de certeza de que la persona no podía volver a la vida. Y ese es el estado justamente de Lázaro. No puede volver a la vida porque ya está su cuerpo en descomposición. De forma que la certeza es que está muerto. Por eso cuando Jesús lo resucita, el judío concluye inmediatamente en esa mentalidad judía de que recupera la vida por el poder de Dios, que es el único dador de la vida. Entonces, o este hombre viene de Dios, o actúa en nombre de Dios, o el poder de Dios está en él, o es Dios definitivamente, porque está dando la vida. Ese hecho, diríamos, hace prácticamente incontrovertible la identidad de Jesús, su misión y su procedencia. Entonces ya no hay forma, diríamos, de descalificarlo. El Evangelio de San Juan, después de que narra la resurrección de Lázaro, lo que dice es que ante esto, porque la multitud se vuelca a Betania, sabiendo que Jesús iba a estar ahí, y es la multitud que ha bajado de Jerusalén, la que ve el milagro, y la multitud se va a volcar sobre Jesús. Tanto es así que lo vamos a ver unos días después, entrando a Jerusalén en triunfo el Domingo de Ramos. Entonces, las autoridades judías, y dice, eso es lo que señala San Juan, se reúnen y se confabulan para matar a Jesús. Dicen, este hombre se va a llevar a toda la gente. O sea, todos se van a ir con él. Ese fue el argumento. Todos se van a ir con él. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues nosotros nos vamos a quedar sin clientes, nos vamos a quedar sin público, nos vamos a quedar sin nada. ¿Qué vamos a hacer? No, pues no podemos permitir. Dice, y tomaron la decisión de matar a Jesús. Ahí toman la decisión. Entonces, obviamente, decíamos, este es como el punto final que desencadena ya esa decisión que va a ocurrir prácticamente 15 días después, la crucifixión y muerte de Jesús y su resurrección. Pero ya y hay que recordar el antecedente todavía. Este es como todo el marco, el contexto. Hay que recordar que Jesús, cuando muere Lázaro, no está en Israel, no está en Jerusalén, no está en Betania, está
en Transjordania. Está lejos y duró meses ahí. ¿Por qué duró meses ahí? Porque estaba siendo perseguido, acosado, y ya existía esta persecución en su contra. Tanto es así que son las hermanas las que le mandan decir: oye, ven porque tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús se tarda, es decir, está en ese estado con sus discípulos. Y de hecho cuando Jesús toma la decisión y dice: bueno, vamos a ver a Lázaro, uno de los discípulos dice: bueno, pues es que nos van a matar. Si van a acabar con todos nosotros. Si ya está todo este contexto de persecución, de ira, de agresión en contra de Jesús, y obviamente de los discípulos, porque no es nada más contra Jesús. Jesús mismo decía: pues o estás conmigo, y si estás conmigo, pues eres de los míos, y si no, pues estás en contra. Entonces los discípulos vivieron todo ese proceso junto con Jesús. De forma que cuando Jesús es tomado preso en Getsemaní, todos huyen, todos se van. Jesús es llevado allí delante del Sanedrín. Cuando está siendo juzgado, a escondidas va Pedro, que quiere estar ahí. San Juan, es el que tenía los conocidos en el palacio del Sanedrín, de Anás y Caifás, de los sumos sacerdotes, y por eso acompaña a Juan a Pedro, para que Pedro le gestione el entrar con sus conocidos. Entran y cuando están en el patio de los sumos sacerdotes, que una persona de servicio ahí le dice: oye, le dice a Pedro: tú eres de ellos. Y Pedro, que dice: no, yo no soy. No, claro que sí, te hemos visto. No, yo no soy. No, claro que sí, no. Y dice que maldiciendo y demás, dice que no, y sale corriendo de ahí. Jesús solo. ¿Eso qué significa? Que Pedro, cuando está con Jesús ahí, cuando lo ve y lo identifican, si él dice sí, si yo soy su discípulo, pues también vas para adentro junto con él, y te amarramos y te colocamos y te vamos a crucificar igual que él. Entonces Pedro ya sabe qué le corresponde. Los discípulos también. Por eso es tan difícil seguir a Jesús. En la última cena Jesús le había dicho a Pedro, cuando Pedro dice: yo te seguiré y daré la vida por ti, le dice: mira, no puedes. A donde tú vayas yo iré. Dice: no, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Me vas a seguir más adelante, pero no me puedes seguir ahora. El camino de la cruz no puedes seguirlo ahorita. ¿Y qué le impidió a Pedro vivirlo? El miedo, el pánico, el terror de verse en ese camino de la crucifixión. Por eso tenemos las puertas cerradas, por miedo. Claro. Obviamente, cuando Jesús es crucificado y es sepultado, antes de tener la evidencia de la resurrección, obviamente todos los discípulos que públicamente eran reconocidos como discípulos de Jesús, se encierran a piedra y lodo, cierran las puertas porque están apanicados por miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque si los judíos los encuentran, seguramente van a acabar igual que Jesús, y ninguno quiere. Es que imagínate, Arturo, Gema, Mariana, estimado auditorio, imagínense ustedes ver a nuestro Señor Jesucristo resucitando a los muertos. Resucita a Lázaro, como dice Arturo, ahí se manifiesta la verdadera deidad, la verdadera divinidad de Jesús, ya sea que viene de Dios, es Dios, y es el único que da la vida y la quita. Por lo tanto, los discípulos al ver esto dicen: no, pues ya le hicimos, estamos con el mero. Pero al rato, cuando lo ven crucificado, pues no digo cierras las puertas, piedra y lodo te quedan pequeños. Claro, porque incluso estando crucificado, retan a Jesús: si realmente eres hijo de Dios, bájate. Y no se baja. ¿No se baja? No se baja. Entonces, toda la debilidad humana, toda la fragilidad humana, Jesús la asume en la cruz, no va a utilizar su poder en beneficio personal. Entonces, simplemente lo que ven los apóstoles es a este maestro que había dado muestras de este poder, totalmente indefenso y crucificado. Entonces decían: bueno, pues si él, que es poderoso, termina así, pues nosotros, ¿qué se puede esperar? ¿No? Entonces, el miedo es totalmente natural.
Es decir, pero el miedo impide seguir a Jesús. El miedo impide abrirse de... Aquí es el miedo, esa es la segunda causa, que hace que cerremos las puertas. Ellos están encerrados por miedo químicamente puro. Y nosotros nos cerramos nuestro interior cuando tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo, el cerrar las puertas nos mete en un camino de muerte. Por eso la palabra de Dios también en San Juan, donde hay temor, no hay amor. ¿Por qué? Porque el temor te va a cerrar. Y bueno, me llama la atención esta respuesta de San Pedro, cuando está con la sirviente, ¿no? Que le dice, tú eres de ellos. Y dice, no. Y yo creo que aquí podemos tener una primera aplicación para nuestra vida. Cuando los niños muchas veces mienten o niegan lo que están haciendo, pues atrás es mucho miedo al castigo, al regaño, y saben que están haciendo algo mal. A mí, hablando de esto que comenta Gema, es muy frecuente en consulta, cuando las personas van a la consulta y presentan los problemas, que dicen, es que no sé por qué mi hijo o mi hija hace las cosas a escondidas, me miente, me dice que va a ir a una parte y se va a otra, o me dice que va a ir con fulano o se va con sutano. Y hay veces también que yo recibo jóvenes que son todavía hijos de familia y me dicen, es que yo a mi mamá y a mis papás les dije esto, pero hice esto otro. Y los papás no se dan cuenta. ¿Cuál es la razón normalmente de las mentiras? El miedo. Porque vienen de familias o viven en familias en donde son agredidos, son lastimados emocionalmente. Hay algunos jóvenes incluso que son golpeados todavía, siendo jóvenes, 15, 18 años. Son asfixiados por normas rígidas que corresponden más bien al trato de un niño que de un joven adolescente o adulto. Y entonces, al no poder abrir, porque los papás les cierran todas las puertas, estás castigado, porque estás castigado, no tienes celular, no tienes la computadora, no tienes coche, no tienes bici, no tienes nada, te quedas aquí encerrado. Los encierran literalmente. Entonces, necesitando espacios de libertad legítimos, no los tienen, y entonces van encontrando maneras de abrir su propia puerta. Y desgraciadamente es la mentira el recurso que les queda, engañar, para hacer lo que necesitan o quieren hacer. ¿Qué sería lo mejor? Tener las puertas abiertas. ¿Abiertas a qué? Al diálogo, a la comunicación, a la escucha, a la comprensión, a la construcción de acuerdos saludables en la familia. Pero para eso se necesita tener las puertas abiertas. Y cuando hay miedo, nos encerramos. Y otra frase que me deja a mí como reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, es: estaban por miedo con las puertas cerradas el primer día de la semana. En eso se aparece nuestro Señor Jesucristo y les dice, la paz sea con ustedes. No podemos tener ni paz ni armonía interna si nuestro corazón tiene miedo. Así es. Vamos a hacer un corte y regresamos. Otro. ¿Sí? Muy bien. Mariana. Muy bien. Miren, tenemos entonces 3 obsequios que nos hace el favor de traernos Gema y Arturo y Gema, que son esos cojincitos así para que se tapen los ojos, que los pueden poner en el refrigerador para que se enfríen, en el congelador, y se relaja muy padre para que no se les hagan estos párpados que tengo yo aquí abajo por cuestiones de mis riñones, como ya decía Gemita. Bueno, no nos cambie. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en A Corazón Abierto. Tenemos obsequios para todas las personas que se comuniquen con nosotros, los costalitos que nos hizo favor Gema de traer, que son antifaces para los ojitos cansados. Todas las personas que quieran participar, comuníquense con nosotros. Y ya tenemos voz del auditorio. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Es de verdad un placer para mí leer sus llamadas y que sean parte de este programa. Eloísa de la Cruz Reyes, muchísimas gracias, de aquí de Guadalajara. Dice... ay, yo también te extrañé, Elo. Muchísimas gracias por tus saludos y le gustaría saber cuándo viene el padre al programa. Saluda a los conductores invitados y dice que ella tiene ya otro ángel en el cielo. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Gracias, Elo, por tus saludos
Y pues el Padre viene la próxima semana, ¿verdad? Nos toca el Padre para que estés al pendiente del programa. Muchísimas gracias. Lourdes Bretón de Puebla, saluda al panel. Gracias por el tema tan interesante. Nos manda un abrazo y pues un abrazo también de vuelta, Lourdes. María Patrocinio Jiménez de Guadalajara, le gusta mucho el programa y manda saludos a todos los conductores. Muchas gracias. Norma Ortiz de aquí de Zapopan felicita el programa, dice que ella es una gran seguidora del matrimonio Valderas. Participa en los obsequios. Muchísimas gracias y pues qué bueno, la verdad es muy gratificante recibir este tipo de llamadas, sobre todo porque sabemos que Arturo y Gemma son unas personas muy valiosas y de las que se aprende mucho. Margarita Ávila, agredano de aquí de Guadalajara, manda un saludo y felicita el programa, dice que está muy interesante. José Antonio Moreno de Guadalajara dice que le encanta el programa, manda saludos a los invitados y conductores. Angélica Martínez Vadillo de aquí de Guadalajara también felicita el programa y dice que cada semana nos ve, manda saludos a todos y pues te mandamos un abrazo muy grande, Angélica, a ti y a tu familia. Muchísimas gracias por sus llamadas y pues síganse comunicándose con nosotros, mándenos sus dudas, sus comentarios y pues un abrazote de verdad a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros y a las que nos están viendo. De Zaguayo, Michoacán, nos escribió un correo Gerardo Ramírez. Gracias, Gerardo, por estarnos viendo, por lo que nos dices en tu correo y ya te lo contesté. Gracias. Rápido. Quisiera mandar también un saludo, yo también. Claro, adelante. Yo soy quien administra nuestra página web y ahí pusimos la invitación para este programa, a Corazón Abierto, y las personas pueden ver el programa en vivo también si se conectan a la página. La página de arturoygema.com. Ahí está la liga para que puedan ver en vivo, así que si alguien no tiene una conexión de la señal original de televisión, pues llámale. Si tiene una conexión a internet, va a poder vernos a través de arturoygema.com. También nos escribió Norma Eloísa López de García. Ella no dice de dónde nos escribe, pero lo hace desde su BlackBerry. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí Perfecto. pueden, No es en una donde ciudad, ande con ¿verdad? su... Ya metí un El gol. comercial. Ya dije un gol. Bueno, con su celular. gracias, Eloísa. Pues continuamos con el tema Sí, porque nos está muy quedamos interesante. con la puerta a la mitad. Con la puerta a la mitad, pero está abierta. Sí, Es como bueno. cuando ves un coche que vas manejando, no sabes si decirle que la puerta la trae abierta o mal cerrada. ¿No? ¿Te has fijado? Porque van a abierta salir. no está. Oye, y cuando está mal cerrada y que da la vuelta en la glorieta y sale el chiquillo Sí. volando, ¿no? Así me pasó a mí. Ah. Yo salí así. Ah, tú saliste Volando. Mi mamá iba manejando. Chiquillo. Bueno, fíjate, el miedo no es nuevo en la Sagrada Escritura. Desde Adán y Eva, hay que recordar que después del pecado original, dice el texto ahí en el capítulo 3 que oyeron a Adán y Eva los pasos de Yahvé Dios que paseaba por el jardín y quería tener este encuentro amoroso con ellos, pero ellos se escondieron y Yahvé Dios no los ve y lo llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, que estaba escondido, dice: estoy aquí, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Claro que en el paraíso terrenal no tenía puertas, pero era un escondite. Nosotros cerramos las puertas cuando nos escondemos por miedo. Y en nuestro caso, nosotros tendríamos que caer en la cuenta que si no trabajamos para superar los miedos superficiales y sobre todo los miedos profundos, los miedos son los que nos van a impedir amar a los demás, nos van a impedir tener esta paz que Jesús quiere para los apóstoles, y sin esa paz y sin esa libertad respecto a los miedos no podemos amar. Ahorita en el corte comentábamos a propósito del individualismo, cuando el individualismo es negativo. El individualismo, cuando una persona es muy individualista, se convierte en una persona egocéntrica, narcisista, incluso egoísta. Es la persona que solamente ve por ella misma, ve por su bienestar, ve por sus cosas, ve por sus intereses y no logra ver al otro, literalmente no lo ve. Me recordaba ahorita de la parábola de Jesús de Lázaro y el rico, el que banqueteaba todos los días. Y dice el texto que cuando mueren los dos, Lázaro pues va al seno de Abraham
Y el rico que banqueteaba todos los días, pues se va al Seol, ¿no? Al lugar de los muertos. ¿Y por qué se va al lugar de los muertos? ¿Porque era rico? No. Se va al lugar de los muertos porque nunca vio que a un lado de él había una persona, un individuo, un ser humano, al que él tenía la obligación de asistir. Él tenía mucho, el otro no tenía nada, y esa disparidad, esa asimetría en la relación, obliga a, de lo mucho que se tiene, darle al otro. Pero dar requiere de libertad interior. Dar requiere de haber superado los miedos. Porque cuando nosotros damos, perdemos. Y hay personas que les resulta muchísimo, muy difícil soltar o perder, porque les da la impresión de que si sueltan algo, se les va a desilvanar todo lo que tienen, como el hilito aquel que se le sale a la ropa y le jalas y desaparece toda la ropa porque se le fue el hilo. Así. Yo recuerdo el caso de una persona. El marido se quejaba de la esposa, porque la esposa tenía mucho miedo de quedarse pobre. Entonces el marido, pues ahí le abrió una cuenta y pues ya tenía bastante, creo que le juntó en su cuenta $1,000,000. Y entonces decía, es que tengo un problema con ella, ya tiene el $1,000,000, pero no es capaz de hacer un cheque para pagar algo de esa cuenta, de ese millón. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se le acabe. No podía hacer un cheque de $1,000 de una cuenta de $1,000,000 porque siente que se le acaba. Ese miedo hace que la persona se cierra su cuenta, no suelta un cheque, no suelta un peso, no suelta nada. ¿Por qué? Porque está con un temor tal que lo único que alcanza a ver en base al miedo es lo que ella necesita protegerse a sí misma. Entonces, cuando uno tiene muchísima necesidad de autoprotección, porque tiene mucho miedo, uno se cierra a los demás y ya no los ve. Eso es lo que le pasa a ese rico que banqueteaba todos los días, no ve al otro. Y cuando hay mucho miedo y cerramos las puertas nos impiden ver hacia afuera. No podemos ver al prójimo, porque no queremos que el otro nos vea. No quiero que vea qué. No quiero que vea mis sentimientos. No quiero que vea cómo me siento. No quiero que vea mis pensamientos. No quiero que vea mis miedos, porque si ve mis miedos me vuelvo débil frente a él y entonces me puede agredir más. Por eso me tengo que mostrar fuerte, audaz y valiente. ¿No? Se necesita valentía, claro. Sí, para poder romper esto. No, pero aquí estoy hablando de que tengo tanto miedo que para protegerme agredo al otro, me cierro y lo agredo para que no se meta, porque tengo mucho miedo. Es el mecanismo de defensa, ¿no? Es el mecanismo de defensa que en lugar de defenderme, agredo. Exacto. Agredo defendiéndome, agrediendo, ¿no? Claro. Yo Estar a la defensiva. Retomando un poquito lo que decías del paraíso terrenal cuando estaba Adán ahí, dice, no había puertas en el paraíso. Entonces, de todos modos, sí había escondites. Y entonces sí me gustaría así como enumerar algunos de los escondites de puertas cerradas cuando no hay puertas, pues. Uno de ellos, y vale la pena para las mamás, es, por ejemplo, los ojos. Dices, no ven. Cuando una persona tiene mucho miedo, no mira de frente. O sea, baja la mirada, voltea para acá, voltea para allá, pero no te mira de frente. Entonces, ahí va un tip para las mamás o para las parejas también. Si estás hablando con tu pareja, hay personas que en consulta me dicen, mi esposo no me ve a la cara, le quiero hablar y se me esconde y se va. Entonces, una manera de cerrar puertas es los ojos. No mirar de frente, no quedar de frente viendo a las personas. Otra manera es el silencio. Y yo creo que en el silencio podríamos hacer un programa entero. Es el gran escondite. ¿No? El silencio, ¿verdad? Es el gran escondite, el silencio. Luego de repente la ley del hielo, que es lo mismo, ¿no? Sí. La lejanía, el no querer tener contacto, el no querer platicar, el no querer ver a los ojos. Cerramos todo. Hay personas que esconden su celular, esconden los mensajes que tienen ahí. Y hay personas, por ejemplo, tengo también en consulta mucha gente que, por ejemplo, mujeres que dicen, es que mi marido creo que tiene otra relación, porque vi en su celular
el mensaje a fulanita de tal que cosas le dice que a mí no me dice. Y entonces cuando llegué le dije, oye, vi en tu celular esto, ¿cuál? No es cierto. A ver, abre tus mensajes, vamos viéndolos. No, y no, y no, y no te abro mi celular. No te abro los mensajes. A ver, tu correo electrónico, vamos checándolo. Si alguien no tiene nada que esconder, no tiene miedo y puede abrir. Entonces, cuando nosotros nos vamos liberando del miedo, nos podemos abrir. Y es lo que decía Gema, tal vez ahorita identificábamos la puerta de la casa y decíamos, cerramos la puerta de la casa y está bien, motivos de seguridad o lo que sea. Pero adentro existen muchísimos escondites. Cerramos la puerta y nos escondemos. Decía Gema, no mirar a los ojos, el silencio. el silencio, El periódico. el periódico. Ese pone- No, hombre, el mismo teléfono, ¿no? El Sí, ya es el teléfono, teléfono. Ahí La están todos. computadora, ¿no? la televisión, La televisión. los juegos. La comida. Hay quien me dice, no, Tu trabajo. llega mi marido y se sienta en la computadora a jugar o a ver quién sabe qué, y no hay poder humano de que se levante. El niño de 2, 3 años que habla por teléfono al servicio del Wi-Fi o del Wi-Fi, como se diga, y les dice, por favor, cancelen el servicio porque mi mamá sigue en el Face y Book y no me da de desayunar, ¿no? Sí. Sí, personas, he tenido el caso, por ejemplo, de personas que me reportan que la mamá está en esos juegos de computadora que hay ahora y se la pasa hasta las 3, 4 de la mañana. Y luego en la mañana dormida, los hijos abandonados. La señora cerró sus puertas, dejó a los hijos y al marido fuera y ahí se ve. Entonces, el miedo, ¿de dónde nace? ¿Por qué aparece el miedo y por qué el miedo hace que cerremos las puertas? Lo que nosotros hemos identificado es que cuando los niños sufren algún tipo de maltrato o son de alguna manera abandonados o son desatendidos, los niños se dan cuenta de que si el adulto los agrede, los lastima o los desatiende, ellos quedan en una situación sumamente peligrosa para ellos. Pensemos en un bebé pequeñito que llora porque tiene hambre y no le dan de comer y no se puede parar porque tiene 6 meses y tiene muchísima hambre. Lo único que él intuye físicamente incluso es, si no me alimento me muero. Si el miedo que se genera es muy fuerte y luego viene el coraje. Porque cuando vemos a los bebés que no les damos de comer a tiempo y empiezan a llorar y no les damos, se enfurecen, son unos llantos de furia y aprietan los puños y se ponen colorados de ira. ¿Por qué? Porque la ira es el fruto directo del miedo. Es decir, tengo que hacer algo para protegerme a mí. Por eso las puertas cerradas son para protegerme a mí, pero los accesos de ira son para protegerme a mí también. Son los 2 grandes mecanismos instalados desde la infancia. Porque si ese estado de maltrato o desatención se prolonga permanentemente, y normalmente los sistemas disfuncionales a nivel familiar, pues se vive todos los días, el niño empieza a vivir con miedo permanente y permanentemente enojado. Se instalan esos 2 sentimientos en el interior. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a tener una percepción de peligro en donde nadie va a venir a protegerlo, al contrario, los demás van a ser peligrosones para él y él tiene que cuidar de lo suyo, porque si él no cuida de lo suyo, nadie lo hará. Esa es una experiencia vital. De forma entonces que empieza a ver lo suyo y empieza a dejar de ver lo del otro. Y es ahí en donde se va a encerrar para protegerse. Y el comportamiento la persona se puede encerrar en el silencio, en el aislamiento, en los juegos, en el trabajo, se puede esconder en las adicciones o se puede esconder lo suyo tratando de que su entorno no le resulte peligroso. ¿Cómo le puede hacer? Complaciendo a todos los demás, diciéndole a todos los demás que sí, no poniéndole límites, permitiéndolo todo, dándolo todo indiscriminadamente. Y sería el equivalente a decir, aunque yo me quede sin nada, prefiero quedarme sin nada y dárselo al otro, para que el otro esté contento y no me agreda.
es el extremo del otro que no se abre, ¿verdad? El que no quiere sacar un peso del millón que tiene. Exacto. Ese es el extremo, el que da todo para que prefiere quedarse sin algo, sin nada. Prefiere quedarse sin nada para No está protegerse de que el otro se pueda enojar o que lo pueda En lastimar. cambio, sí, y para que digan qué generoso es, ¿no? A esa persona es a la que técnicamente se le llama codependiente. Es decir, está al pendiente todo el tiempo de cómo está el otro, cómo reacciona, etcétera, y va a tratar con sus acciones de calmarlo todo el tiempo. Y si para calmarlo el otro le exige injustamente, le dará injustamente. El sentido de justicia no lo va a tener. Sí, porque incluso se necesita ser muy justo para recibir en justicia lo que nos corresponde. En el caso de Jesús, Jesús tiene una personalidad totalmente libre de miedo. En él no hay miedo, ni para dar ni para recibir. Con quien tuvo que hablar, habló. Con quien tuvo que ser tierno y cariñoso, lo fue. A quien le tuvo que poner un límite, se lo puso. A quien le tuvo que gritar, le gritó. Y a quien no le tuvo que hablar, no le habló. Sí, de todo. En cada situación, Jesús actuó sin miedo. Y por eso actuó adecuada y amorosamente. Incluso no hablarle al que no le habló, que fue a Herodes, no le contestó ni una palabra, es un comportamiento sano, es un comportamiento amoroso. Y después de la resurrección de Lázaro, de la que hablamos hace un momento, las hermanas, Marta y María, lo invitan. En el Evangelio de San Juan también está, después de la resurrección de Lázaro, en capítulo 12. Y lo invitan a una cena, a una comida, seguramente para agradecerle que haya resucitado a su hermano. Y estando ahí, vierten sobre Jesús, lo ungen con un perfume muy caro. Y entonces es cuando Judas dice, hubieran podido vender este perfume en 200 denarios y dar eso a los pobres. Y San Juan dice, eso lo decía no porque le interesaran a los pobres, sino porque se robaba el dinero. Él era el tesorero, se robaba el dinero y lo que quería era que se vendiera el perfumito para tener los 200 denarios y sacar su tajada. Y Jesús, ¿qué dice? No, es justo, está bien. Si que ese perfume carísimo me unja, está perfecto. Es decir, no pone en nada de que, ay, no, yo no, a mí no me merezco nada. La falsa humildad, ¿no? Bueno, hay mucha gente que se cree nada, no en el sentido adecuado a nivel espiritual, pero se autodescalifica de un modo impresionante. Jesús nunca se autodescalifica. Es decir, habría que ver todos los 4 evangelios para ver en qué momento Jesús dice, no, yo no soy nada, soy basura. No hay uno solo. Y menos aquí, en ese escenario, en donde está siendo ungido con ese perfume de nardo que estaba en una botella de alabastro. Carísimo, 200 denarios son 200 días de salario mínimo. mínimo. Entonces, sí es caro, es muy caro. Y Jesús dice, no, sí está bien, dice, porque es el anuncio de mi cuerpo muerto que van a ungir, al que van a ungir antes de sepultar. Se está anticipando esto como signo. Y también, vamos a decir, pues es justo ese reconocimiento para él. Si el sentido de identidad y los derechos que en justicia le corresponden, Jesús los ejerce. Entonces, ¿por qué lo hace así? Porque no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo para enfrentarse a los fariseos y gritarles, porque dice el texto que gritaba, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Oye, Arturo, y para todo nuestro auditorio, los que están ahorita escuchando, yo ahorita que estaba escuchando digo, bueno, ¿y ahora cómo curarnos de los miedos? Porque ya me vi con muchos miedos. Hay un mecanismo que de repente cuando tengo mucho miedo ejerzo y es el silencio, como decías muy bien. De repente digo, y me quedo callada, pero por miedo. O dejo de hacer cosas por miedo. O no digo cosas por miedo. Entonces, ¿cómo curarnos del miedo? Yo creo que hay 2 mecanismos que yo creo que en donde podemos avanzar. Por supuesto, si alguien nota que tiene miedo todo el tiempo y que ese miedo se convierte en aislamiento o en codependencia o en agresión, tiene que trabajar en profundidad para descubrir de dónde les vienen. Y normalmente va a ser de episodios vividos en la infancia. Eso es lo que tanto en el curso de Niño Interior como en la consulta vemos permanentemente. ¿Y por qué lo vemos con claridad?
Porque yo lo podría decir en términos personales, que en mi propio proceso de crecimiento, maduración, de las primeras cosas que brincaron en mi vida, que hacían que tuviera un carácter pésimo, una seria dificultad para relacionarme con los demás, pero especialmente en una relación cercana, eran los miedos. Me costó mucho trabajo identificar, me costó mucho trabajo darme cuenta y me costó mucho trabajo también poderlo superar. Yo creo que lo primero sería esto, si al percibir estos temores, las puertas cerradas, nos metemos en el interior, hay que restaurar el interior. Hay que pacificarnos por dentro. Eso que Jesús dice, la paz sea con ustedes, hay que buscarla a toda costa, porque cuando tenemos este desajuste emocional por el miedo, nuestro comportamiento siempre va a ser desajustado. O vamos a hablar de más, o vamos a hablar de menos, pero no vamos a hablar justamente lo que tenemos que hacer. O vamos a dar de más, o vamos a dar de menos, pero no vamos a dar en justicia, lo justo, lo adecuado. Y eso va a ser en todo. O vamos a comer de más, o vamos a comer de menos, o vamos a tomar de más, o vamos a tomar de menos, o vamos a trabajar de más, o vamos a trabajar de menos, o vamos a descansar de más, o vamos a descansar de menos. Pero hay un efecto negativo en el comportamiento cuando este nace del miedo. Siempre. Entonces, por eso nosotros nos hemos concentrado, y lo decías bien, mucho en esta línea de la curación del niño interior, y en la consulta igual, vamos haciendo un proceso semejante, porque ha nacido de la propia experiencia. Y decía, ya en términos prácticos, yo creo que hay dos formas de avanzar. Si yo abro la puerta, hay dos efectos. Yo puedo ver al otro, y el otro me puede ver a mí. Es de doble vía. No es de que, ay, me abrí y ya nomás veo a todos los demás. No, el otro también me ve y tengo que permitir que me vea. ¿Cuándo no queremos que el otro nos vea y le cerramos la puerta? Cuando nos mira y nos dice lo que no le gusta o lo que estamos haciendo mal. Hay personas que no les puedes decir nada porque ya sabes que no aguantan. Que en cuanto les empiezas a decir, oye fulana, fíjate que esto yo creo que no está bien, ni me digas, ya vas a empezar, ¿verdad? Ya vas a empezar. Y entonces le cerramos la puerta, punto. Ya no entras ni salgo. Entonces, la primera forma es que cuando yo abro, el otro me ve. Y si tengo la puerta abierta, puede entrar y me puede decir. Todo lo que son críticas, señalamientos de errores, de fallas que yo tengo y que no veo, porque son producto de mi miedo inconsciente, que hace que actúe mal, no me gusta verlo. ¿Por qué? Porque si lo veo, pues yo me voy a meter en el reto de examinarme y decir, sí, por supuesto que yo hago esto y esto y esto y esto otro, y no está bien. ¿Por qué lo hago? Tendría que descender a mi raíz llena de miedo. Y no quiero. Porque aquello me alivia, aquello me protege, es lo que me ha protegido toda la vida. Si tengo mal genio y ya vas a empezar, ya ni me digas nada, ya sé que eso es una llave muy eficaz para que el otro no me vea. Y para no verme yo, entonces le cierro la puerta y se acabó. Entonces la primera es tener el valor suficiente para dejar abierta la puerta, aunque el otro venga y me diga, mira, porque nos duele. Mira, tienes esta herida aquí y me pone el dedo en la llaga. ¡Ay, me duele! Y acá también, ¡uy, también! Y mientras más lastimado estoy, menos voy a querer que el otro me lo diga. Por eso nos cerramos a la retroalimentación, a la comunicación, etc. Ese sería lo primero. El poder aceptar que estoy herido, porque el que dice que no, le va a cerrar la puerta para que no le duela. Cuando lo toquen. Para que no lo toquen, le cierran la puerta. Entonces, lo primero es decir, pues sí, o sea, sí estoy herido, estoy lastimado, tengo defectos, tengo limitaciones, tengo fallas, tengo heridas, tengo desajustes. Claro que sí. Personalmente, eso fue un camino que a mí me costó trabajo recorrer, precisamente porque ¿en dónde me atrincheré? Me atrincheré en la creencia de que yo era perfecto. Esa era la trinchera. Entonces, cuando alguien decía, es que hiciste esto, no, pero momento, es que tú ves eso, pero yo estoy bien porque el que está mal eres tú. Y entonces venía la agresión, ¿no? Entonces, imposible salir desde ahí.
Pues tenemos que hacer otra pausa. Gema, Arturo, Mariana, estimado auditorio, vamos a hacer una pausa. Tenemos regalos, llámenos, escríbanos a corazonabierto@mariavision.com. Regresamos con ustedes. No nos cambie. luzcatólica.com. Muchísimas gracias por seguir con nosotros con este tema tan padrísimo, de verdad que nos ha abierto los ojos en muchos sentidos y sobre todo nos ha abierto las puertas, nos ha abierto el corazón, ¿verdad? Sí. Y así es. bueno, a corazón abierto para ustedes con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por sus llamadas, por ponerse en contacto con nosotros. Ahora de verdad que Arturo, todo lo que nos has dicho, a mí me han caído, como dice Salvador, centenarios, no 20, centenarios, por todos los comentarios que nos haces. Gema, también sus puntos muy precisos para, pues, así como que darnos luz al tema que estamos tratando el día de hoy, Muy con las claros. puertas cerradas. Yo pienso que siempre hay que tener el corazón abierto, ¿no? Y la mente abierta. Yo en la actualidad he visto que se usa mucho el término open mind, que quiere decir mente abierta, pero quizá lo estamos utilizando, lo estamos entendiendo de una manera como un poco transgiversada, porque tener una mente abierta y tener un corazón abierto es lo que nos está diciendo Arturo, exactamente eso. Tener nuestras puertas abiertas hacia los demás, hacia el prójimo. No estar pensando como que todo está bien o cualquier cosa es permitida, que es el otro significado que le están dando a la mente abierta. Entonces, sí hay que saber discernir qué es lo mejor para nosotros y sí hay que tener una mente abierta, pero sobre todo un corazón sano y abierto para saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Voy a leer rapidísimamente las llamaditas que llegaron de último momento porque ya se nos fue el tiempo volando. De Daniela Peralta de Nicaragua, muchísimas gracias por su comentario. Luz Elena Mejía felicita, manda abrazos para Gema y Arturo. Teresa Delgado, muchísimas gracias por tu llamada. Y Elvira Álvarez Hernández de Tonalá, muchísimas gracias por sus llamadas. Y pues se nos fue el tiempo volando. Bueno, yo para cerrar diría una cosa. Para yo aguantar el comentario, la crítica, las observaciones que me den al abrir mi corazón tiene que estar agarrado a algo. Y yo me agarré y me sigo agarrando toda la vida a la palabra de Dios que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esa es como mi cobija. Pero vivir, experimentar el amor de Dios, saber que dentro de mi corazón no estoy sola, que Dios está conmigo, y entonces sí, el mismo Dios me va mostrando con mucho cariño esos defectos y ya puedo abrir el corazón para escuchar y recibir la voz de los demás también. Sí, comentaba que había como dos efectos al abrir la puerta. Y me encanta que el programa se llama A Corazón Abierto, porque Jesús, decíamos, está totalmente sano, libre de temores y totalmente abierto. El primer efecto es el que ya comenté, y el segundo es que cuando yo abro, yo puedo salir. ¿Y cómo salgo? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad de lo que yo pienso? ¿Qué es lo que verdaderamente siento? ¿Qué es lo que verdaderamente hice? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero hacer y deseo? ¿Qué es lo que verdaderamente sí me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que me parece bien? ¿Qué es lo que no me parece? Yo puedo, cuando abro las puertas, también puedo salir con todo lo que yo soy. Tanto lo positivo de lo que yo pienso, lo que quiero, como incluso lo negativo. Cuando yo me abro, empiezo a sanar, porque cuando yo abro mis defectos y permito que los vean y que los toquen y los puedo reconocer y decir, la verdad de mí es que sí soy así, es que la mera verdad sí traté de hacer esto, yo me voy liberando. Por eso Jesús dice, la verdad nos hará libres. La libertad auténtica es cuando vencemos el miedo para enfrentar nuestra propia verdad y permitir, no a todos, hay algunos que debemos discernir, que deben escuchar nuestra verdad. Por eso, por ejemplo, en la confesión, en el sacramento, nosotros tenemos que abrir delante del confesor, el sacerdote. Y en el matrimonio tenemos que abrir prácticamente todo el corazón. Todo. Es que la verdad sí hice esto. Hemos tratado muchos casos de problemas de infidelidad en la pareja. Y no se puede sanar la relación si quien fue infiel no dice, la verdad sí hice esto. No se abre. No se abre.
no se abre, no abre las heridas, no abre los errores, no abre las fallas, no permite, mientras permanece la puerta cerrada, su interior no se va a poder sanar. Ciertísimo. Acabas de decir una gran verdad. ¿Y cuántos de nuestras personas que nos ven y nos escuchan en María Visión, que ojalá les haya caído un pequeño 20 o un centenario, como decimos, en el aspecto de ¿dónde está mi miedo? Es decir, ¿cuál es mi miedo? Y necesitamos quitarnos eso para poder sanar. Sí. Para ir sanando, porque yo no puedo decir que tengo solamente un miedo. Yo puedo manifestarme de diferentes formas mi miedo. He aprendido a controlarme en el momento en que me llega el enojo por algo que me molesta, me enfrío tantito y luego ya lo puedo expresar de una manera más tranquila. Y fíjate que me molestó mucho que me hayas dicho el otro día esto y esto y esto otro. Pero claro, ya lo digo con calma, ya no lo digo enojado, ¿no? Claro, ya no está la agresión. Y miras qué bien me siento cuando se lo digo a alguien que sí hacen algo que me molesta. Sí. Les digo, oye, es que me molestó lo que dijiste. Ni quiero saber tu intención, pero eso me molestó. Y se siente uno sanado. Sí, porque vas abriendo el interior. Claro. Y al abrir, se libera la relación. Ahí sí se puede construir una relación matrimonial, se puede construir una sociedad con otro socio, se puede construir una relación de noviazgo, una relación familiar, que son las relaciones que importan para nosotros, ¿no? Así es. ¿Quiénes ganarían los cojincitos para cubrir los ojos que nos regalan Arturo y Gema? Mira, uno para Luz Elena Mejía, para que haga favor de pasar por él. Muy otro bien. para José Antonio Moreno y otro para Norma Ortiz, Muy bien. para que pasen por ellos. Pues ahí tienen ustedes, son 3 obsequios que nos hacen el favor de regalarnos Arturo y Gema. Gema, nos tenemos que despedir. Una frase nada más de Marie Curie, que es científica polaca, en el año 1867 nació, dice: no puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar individualmente. Por eso todos debemos trabajar por nuestra propia superación. Así es, cuando decimos que la sociedad está mal, eres parte de la sociedad. Ten cuidado, los que tenemos que ir cambiando somos nosotros y la sociedad va a ir cambiando. Claro, y al único que puedo cambiar es a mí mismo. Así es. Y con bastante trabajo, entonces vale la pena concentrarse en eso. Arturo, muchas Al gracias. contrario, gracias. Gracias por ¿Quieres la invitación. agregar algo? Que ojalá y cada uno de nosotros podamos cerrar la puerta para podernos meter en el propio interior y descubrir lo que tenemos, cuál es nuestra propia verdad. Porque en la medida en la que nos descubramos a nosotros, nos podremos ir abriendo para descubrirnos ante los demás y van a ser los demás también, con muchas de sus palabras y demás, quienes nos van a permitir la oportunidad para poder sanar. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias, Gema. Mariana, nos despedimos. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Gracias, Arturo, gracias, Gema, gracias, Salvador, y sobre todo, de verdad, muchísimas gracias a ustedes que desde casita se comunican con nosotros. Gracias y tengan una mente y un corazón abierto. Gracias. Cuídense mucho y recuerden, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Hasta la próxima. No nos cambie. Continúe en María Visión. Gracias.